Hoy llegamos al Centro de Terapia Metabólica para conocer los tratamientos que imparten y sus fundamentos científicos, así como los resultados que pueden obtenerse. Te contamos en qué se basa la dieta cetogénica que propone su director, el científico cubano Ernesto Prieto Gratacós, y por qué puede ayudar a prevenir graves enfermedades y a mejorar la calidad de vida. Muy bien, Ernesto, contanos en qué lugar del Centro de Terapia Metabólica nos estamos encontrando. Cierto, este es nuestro laboratorio bioquímico, donde finalmente se fragua lo que va a terminar siendo el abordaje personal. Se tiende a una oncología de precisión, a una medicina de precisión. La filosofía general es única, o sea, el abordaje metabólico de los tumores sólidos es uno, pero en definitiva es siempre personal. Nunca, mejor dicho, no hay enfermedades sino enfermos. Así que este es el lugar donde nos enteramos de quién es nuestro paciente, ¿no? Perfecto, ¿a quién tratar? A ver, se ha dicho a lo largo de mucho tiempo que somos lo que comemos. La alimentación ha pasado a ser algo muy importante para el ser humano de manera cotidiana. Y en los últimos años hay alimentos que aparentemente, y tú nos vas a decir, ayudan a prevenir enfermedades, desde la diabetes hasta algún tipo de enfermedades oncológicas. ¿Es esto cierto? ¿En qué se sustenta? ¿Y cuáles son esos alimentos que nos pueden ayudar en la vida cotidiana? Una pregunta compleja por lo amplia. Absolutamente hay evidencia científica muy contundente de que ciertamente estamos frente a lo que se llama enfermedades de la civilización. Hipertensión, diabetes, otras patologías también articulares, etc. Patologías neurodegenerativas y fundamentalmente cáncer. ¿Cómo lo sabemos? Nuestro genoma es el mismo, no cambió. Sin embargo, en el último siglo ha subido 800% la incidencia de cáncer y otras patologías. Perdón, no, es 800% 8 veces. En los últimos 100 años. Y, Multiplicó claro, por 8. Eso me imagino que tiene que tener un nombre y un apellido. ¿Por qué? Sí, bueno, estuvimos muy atentos a ello. Hay un conjunto de problemas, hay carcinógenos ambientales, pero está muy relacionado con la nutrición también. Uno de los elementos, no te diría carcinogénico, pero sí que ayuda, una gasolina del cáncer es el exceso de calorías. Las calorías huecas llamamos también. O sea, básicamente los azúcares refinados, los alimentos muy procesados, que suben la glucemia a 200, o sea, la cantidad de glucosa en sangre a 200 miligramos por decilitro. En el fondo todos nos estamos diabetizando de alguna manera y lo que hemos visto es la tremenda correlación entre la hiperglucemia y el cáncer. Esto es significativo porque es algo que es obvio en toda la epidemiología, pero es empoderante. Modificando culturalmente, modificando la dieta, podemos realmente frenar la incidencia creciente de cáncer. Definamos qué cosa es saludable. Saludable es en este caso aquella alimentación que no sube la glucemia y que no genera inflamación y que no es hipercalórica. Hemos pasado de luchar contra las hambrunas, las heladas y las infecciones, o sea, nos moríamos de hambre, de infecciones y de frío, a luchar contra enfermedades degenerativas. En el meollo de la cuestión está la nutrición. Un problema. Nosotros estuvimos con los esquimales, hemos estado haciendo una investigación antropológica de campo para ver aquellos pueblos que todavía vivían al modo paleolítico. Entonces esto es antes de la dieta paleo, nosotros somos de los pioneros en este aspecto. Viajaste al norte de América. Claro, al Ártico canadiense, claro. ¿Y estuviste conviviendo con ellos? Claro, hicimos 4 expediciones fondeadas por nuestro propio laboratorio de investigación y lo que vimos es que ellos comían básicamente animales, solamente animales, 40.000 años de dieta exclusivamente animal. Eso, por supuesto, y otros animales también. Sí, claro, caribú, foca, pescado, etc. Claro. Lo interesante es que no tenían cáncer ninguno. La razón por la que fuimos al Ártico es porque hasta 1920 los esquimales tenían 0 cáncer. Ahora tienen más cáncer que el resto de Canadá, casándose entre ellos y viviendo en el mismo lugar, o sea, matrimonios intrarraciales. ¿Qué cambió? La nutrición, el estilo de vida, etc. La razón por la que no tenían cáncer se llamaba digamos, el misterio de los inuit. ¿Por qué no tenían? Claro. No hay ningún misterio, tenían glucemias bajísimas, gran caudal circulatorio, o sea, oxigenados los tejidos y gran densidad nutricional. Tenían vitaminas y todo esto que sostiene la función celular. La primera observación que nos modificó es algo llamado dieta cetogénica. La dieta cetogénica se conocía desde los años 30 en neurología, en un campo muy específico de la medicina, porque se sabía que algunas personas que padecían epilepsia de gran mal, que no respondían a los medicamentos, o sea, epilepsia refractaria a la medicación, podían contener sus ataques bajando la glucemia. Contale a la gente qué es el término cetogénico. Claro, cetogénico es un tipo de dieta que en vez de
O sea, que hace que el organismo tenga un combustible llamado cuerpos cetónicos, vieron como la acetona, como el kit de esmalte, bueno, una cosa así, en lugar de glucemia. Todos los animales superiores pueden tener dos gasolinas biológicas. La gasolina biológica número 1 es la glucosa. Cuando comemos tenemos glucosa. Cuando no comemos, el cuerpo empieza a degradar la grasa y produce el segundo combustible biológico, son los cuerpos cetónicos. Lo interesante es que la dieta cetogénica, bajar la glucosa y subir las cetonas, probó ser increíblemente eficaz en el control de la epilepsia. Y eso está probado hace más de casi 100 años ya. 100 años. Usando este criterio, nosotros transferimos la dieta cetogénica al tratamiento de los tumores sólidos porque se vio, y esto es un gran hallazgo de hace 20 o 30 años, que los tumores eran ávidos absorbedores de glucosa. Claro. ¿Cómo se sabe esto? Se sabe por el PET, después le vamos a preguntar seguramente a algunos de nuestros médicos sobre el PET scan, la tomografía por emisión de positrones, que usa ¿qué? Glucosa radioactiva para objetivar a todos los tumores. Si quieres saber dónde está un tumor y si está, inyectas glucosa radioactiva, se llama 18-FDG, y automáticamente surge una mancha negra en el estudio. Así que eso redondeó nuestra idea. Primero, el cáncer es una enfermedad dependiente de glucosa, glutamina, piruvato, es decir, es una enfermedad dependiente, energéticamente dependiente de ciertos alimentos. Segundo, los tumores se comportan como entidades diferentes, hay una asimetría funcional. Su régimen energético es diferente de las células sanas y eso las hace especiales. Y tercero, podemos explotar terapéuticamente los mismos principios que nos sirven para diagnosticar en el PET. Así que sobre eso hemos, en los últimos 12 años, construido una práctica oncológica específica cuyo primer objetivo era optimizar el tratamiento quimioterapéutico, radioterapéutico y quirúrgico. Y es un poco la cuarta columna de la oncología, ¿no? Puedes operar, tratar con quimio, tratar con rayos y abordar el metabolismo, básicamente sitiar las células energéticamente. Y eso nos fue llevando un camino de descubrimiento que 12 años después ha dado grandes frutos y estamos desarrollando. Seguimos recorriendo el Centro de Terapia Metabólica para adentrarnos en la tomografía PET, una conocida y valiosa herramienta diagnóstica que este grupo de científicos postula también que puede ser explotada con fines terapéuticos. Vamos a conocer sus fundamentos. La doctora Victoria Amador es nuestra camarada, hace ya muchos años que trabaja con nosotros. Su área específica es el área de investigación documental y las consultas. Yo le he pedido desde el principio que se dedique con toda su formación. Ella ha hecho múltiples especialidades en Cuba. Y acá se dedica no al área de cuidado de los pacientes, sino al área específica de investigación documental y de consultas, digamos, explicación de qué se trata, digamos, comunicar a los pacientes esto. A ver, ¿y cuáles son las más frecuentes, Victoria? Claro. Las consultas, es decir, patologías. Como en toda la oncología, las más frecuentes son mama, colon, próstata. En los últimos tiempos están habiendo bastante esófago, pero los grandes de la oncología son los que siempre están presentes, sin dejar de existir siempre estos satélites que cada vez se ven más, porque la incidencia de los procesos oncológicos está siendo cada vez mayor. Y en esto ya se han perdido un poco ese vínculo de los más presentes, de mayor incidencia, sino que ya se ha ampliado tanto a todos los sistemas que hay muchísimas consultas. Y nos gustaría saber específicamente qué es un PET, para analizar. Un PET, esta tomografía por emisión de positrones, que la gran diferencia que tiene con las tomografías convencionales, hasta ahora conocidas con el contraste iodado que se utiliza, es que en este caso el contraste que se utiliza es una glucosa falsa, un análogo estructural de la glucosa, esta famosa FDG. A ver si entendemos, es como que al cuerpo le estamos engañando que poniéndole azúcar. Claro, es una fórmula que tiene una estructura química tan similar al de la glucosa, es decir, son una hexosa de ese carbono, que tiene la particularidad de pasar inadvertida en el lugar de la glucosa cuando la demanda es de esta glucosa. Engaña a las células tumorales, como engaña también a los glucómetros, estos
aparatitos que utilizan los diabéticos para medir sus niveles de glucosa habitualmente, bueno, también son porque están diseñados justamente para una exosa de 6 carbonos como la glucosa. ¿Y qué se detecta cuando justamente inyectan? Cuando esas células caen en la trampa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, porque es tan parecida en su estructura que pasa inadvertido, ocupa el lugar, y entonces en este caso que la FDG está unida, es decir, marcada con el flúor 18, un isótopo radioactivo, permite que estas células ávidas de glucosa capten esta sustancia, se mullan de ella y como han concentrado junto a ella el isótopo radioactivo, permiten la incandescencia de la lección, es decir, de la zona hipercaptante metabólicamente activa. Y ustedes así pueden descubrir justamente los tumores. Claro, bueno, yo hablo en idioma más nuestro, perdón, no, muy sencillo. Pero ¿es así? Claro, usualmente justamente por eso le llamamos la prueba de concepto de la terapia metabólica, porque hemos estado describiendo, o sea, la oncología ortodoxa ha estado describiendo estos últimos 30 años, casi ya hemos estado describiendo los tumores como hallazgos hipermetabólicos. Claro. Está ahí, está descrito, está descrito en el Divita, o sea, el Divita es un poco la Biblia de la oncología convencional. Y lo que Victoria usualmente muestra a los pacientes y a los médicos, a los colegas, porque Victoria hace también la parte de comunicación interinstitucional con otros médicos y oncólogos, etcétera, los médicos de cabecera, es que salvo el cerebro y los riñones, que tienen que estar llenos del marcador de la glucosa radioactiva, todas las otras zonas que están brillando en la oscuridad son un acúmulo hipermetabólico, patológicos. Eso no tendría que estar pasando. Y eso son células cancerosas, en este caso son lesiones de hígado que están probando que están ávidas de glucosa. Esto se basa en el efecto Warburg, que es una fascinante circunstancia descrita por Otto Warburg, premio Nobel de Fisiología y Medicina, ya en los años 30 y 40. Y recién hemos tenido que esperar todo esto, y nuestro centro, nuestro laboratorio rescató el trabajo de 6 premios Nobel, Warburg, Krebs, Meyerhoff, Theorel, etc. Y construimos con esto lo que era teoría de mesada, decimos nosotros, de laboratorio, ahora es a lo pragmático. Específicamente en la clínica, en la sala. ¿Cómo es el tratamiento que proponen en el Centro de Terapia Metabólica? Un abordaje que se caracteriza por no ser invasivo y no tóxico. Esta propuesta rescata los descubrimientos del Premio Nobel de Medicina Otto Warburg y los convierte en una disruptiva terapia que ya es aplicada en nuestro país. Bueno, estamos en un ambiente donde vemos pacientes con los sueros. Contanos específicamente qué se hace en esta sala. Acá lo que se hace es, en la sala donde están los pacientes tratándose, se les coloca un suero, donde en el suero pasan unas sustancias que básicamente lo que tratan de hacer es competir contra la glucosa y otros fármacos, principalmente la glucosa, pero otros fármacos también, otros productos naturales que nosotros tenemos, para bloquear energéticamente a estas células, a las células tumorales, ¿sí? Se sabe que la célula tumoral tiene un consumo más elevado de glucosa, por eso existen ciertos estudios que de hecho se utilizan estudios por imágenes, como el PET, por ejemplo, que lo estuvieron bien. Eso lo que hace es, se le inyecta, de hecho, no una sustancia glucosada, sino una sustancia similar a la glucosa, para confundir a la célula, que ésta lo capte, y ahí se ve cuál es el grado de agresividad de la lesión. Cuanto más captante es, más agresiva es. Ustedes pueden medir eso, entonces. Exactamente, eso es cuantificable a través de ese estudio. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es bloquear a través de un complejo dietario, ¿sí?, donde se hace una restricción de ciertos productos alimenticios, y a partir de ahí las sustancias que compiten contra la glucosa principalmente. Bueno, cada paciente, por supuesto, es un mundo. Totalmente. Y requiere de algo distinto. ¿Y las horas o la cantidad de tiempo que tienen que estar también? Eso depende de cada paciente. Claro. Cada paciente tiene un tratamiento especializado. Normalmente lo que hacemos es individualizarlo. No todos requieren lo mismo. Entonces depende no solo de la carga tumoral, depende del peso, depende del tipo de paciente, depende de un montón de cosas. ¿Qué alimentos o qué tipo de alimentos no deberían faltar y cuáles habría que ir evitando para aquellos que los tienen internalizados en su alimento cotidiano? Bueno, es una pregunta importantísima. La manera más sensata y genérica de hacerlo, esto es muy personalizado, es qué no tenemos que comer. Lo primero que hay que ver en términos de prevención, después en términos de tratamiento es muy específico, esto tiene que hacerlo un médico. Claro, por supuesto. Del lado de la ciencia, lo que te puedo decir es que la primera cosa que podemos hacer, la más sencilla, es no comer azúcares refinados. Estamos inundados de azúcares y sus... inclusive el jugo de frutas, porque el jugo de frutas tiene una enorme cantidad de azúcar. Las bebidas frutales. Las bebidas frutales también. Hay un estudio tremendo
muy reciente que estudió durante 5 años a más de 100.000 individuos y por cada 100 centímetros cúbicos, perdón, por cada 10 centímetros cúbicos de bebidas azucaradas sube el riesgo relativo de cáncer tremendamente. Resulta que si yo tomo algo así como 1 litro de bebidas azucaradas por día, subo 180% mi riesgo de contraer cáncer. Respondiendo a tu pregunta, la primera cosa que podemos hacer es parar, pero de inmediato, de comer alimentos refinados, comer comida de verdad, comida para humanos. Y Ernesto, Victoria, a ver, ¿ustedes son los únicos que llevan adelante este sistema en la República Argentina? Sí, no solo en la República Argentina, sino que... Esta terapia, ¿no? Sí. Nosotros fuimos los que primero pudimos, 12 años atrás, empezar de hecho a publicar los primeros trabajos científicos. De publicación. Los primeros en la aplicación, en cruzar la brecha esta entre la investigación y la medicina. Claro. Desde nuestro punto de vista estrictamente científico, las cosas estaban bastante claras, pero pasar a la acción, que los médicos pudieran pasar a la acción, nos tomó 12 años y hay que ver una cosa muy importante, no hay que hacer en circunstancias tan delicadas nada que no esté basado en la evidencia científica. Entonces nosotros nos regimos, la medicina se rige hoy día por algo que llamamos medicina basada en la evidencia, ¿no? Evidence-based medicine. Y esa es la regla de oro de las prácticas ahora. Claro. Podemos debatir una u otra escuela de pensamiento, pero si no hay evidencia científica, absolutamente no hay que hacer eso. Me apresuro a decirlo porque el público, en su desesperación, cuando la medicina, las intervenciones más convencionales que nos han ayudado mucho a los últimos 60 años... La medicina tradicional. Claro, cuando esas intervenciones ya no dan más, porque tiene su techo, y por eso hemos querido desarrollarlo, se abren a otras cuestiones que realmente no tienen fundamento. Así que hay que volver a casa, hay que volver a la medicina basada en la evidencia. La terapia metabólica del cáncer, o sea, la intervención estrictamente bioenergética de los tumores sólidos, surgió del centro mismo de la ciencia y de la medicina más ortodoxa, y eso nos da el alivio de que cualquiera que sea nuestro progreso está basado en la evidencia científica. De hecho, nuestro grupo ha publicado, Victoria es una coautora con nosotros, como la doctora Redal y el doctor Álvarez, que ya conoceremos. Hemos publicado una serie de artículos científicos en revistas oncológicas de primer nivel con referato. Referato es un comité de referís que juzgan nuestra metodología científica y la consideran publicable. Y eso es la regla de oro. Entonces, estamos más cerca de algo que nosotros llamamos certeza objetiva. Claro. O sea, ¿cuál es? La verdad es como un pez koi enjabonado, ¿no? Es elusiva, pero podemos decir que por lo menos en lo que a la metodología científica respecta, estamos seguros de tener algo estadísticamente significativo. Como que dieron un examen y lo dieron bien. Claro, claro. Fue refrendado por un grupo de médicos muy importante. Sí. Con referencia a la expectativa que tenías cuando ingresaste aquí, relacionado con el promedio de gente que ha salido adelante, ¿qué congruencia hay? No te lo podría explicar. Nosotros lo hablamos, sin ir más lejos hoy, yo subí para hablar con el bioquímico nuestro, por un paciente en particular, y es como una naturalidad, o sea, sí se recuperó, bien. Es una naturalidad. Claro. Para mí hoy me da bronca cuando tengo que dar un resultado negativo, porque no es lo común. Ajá. Entonces claro. El caso díscolo es decir que no salió adelante. Exactamente. Eso es raro, pero son pacientes, hay pacientes que vinieron acá en situaciones muy complicadas y hoy están en remisiones sin registro de enfermedad actual. ¿Todavía seguís sufriendo por esos kilitos de más? Ahora hay una nueva versión de Arceligasol Reductora para que vos alcances tu mejor versión con componentes 100% de origen natural. Y ahora también Arceligasol en prácticas cápsulas blandas. Por fin vas a poder ver resultados en días. Este verano, desprendete de las grasas y lucí tu mejor versión con Arceligasol, otro producto de Laboratorio GESI, siempre cerca tuyo. Decinos dónde estamos, está en la parte de farmacia. ¿Qué es lo que se prepara aquí? A veces es interesante, el aspecto final de esta intervención es completamente individual. Los criterios del metabolismo tumoral, la biología tumoral son universales. El 98% de los tumores descritos a la fecha son positivos en el PET y virtualmente todas las células cancerosas neoplásicas son
dependientes de glutamina, piruvato o glucosa, algunas de las comidas esenciales, pero ahí terminan las generalidades. Empieza a aparecer ahí entonces, como decía antes, no hay enfermedades sino enfermos. Acá es objetivo, tenemos una oncología de precisión basada en qué características metabólicas manifiestan las células de ese paciente en este momento en el tiempo. Bien. Se trata de una entidad tan cambiante que necesitamos intervenir de manera inteligente y en el tiempo modificándolo. Lo que se hace en farmacia es precisamente entonces entender cómo podemos construir un tratamiento personalizado para cada uno de los pacientes y en el tiempo irlo modificando para ese mismo paciente. Así que bueno, en farmacia tenemos un equipo dedicado a eso, la parte farmacológica es fundamental y se construyen tanto por vía oral como por vía endovenosa una formulación molecular personalizada para cada caso. Bueno, nosotros tenemos que hacer un corte en Andino y el País, pero enseguida seguimos recorriendo este centro de terapia metabólica, así que no se lo pierdan en un ratito nada más. Conoce Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, Argentina. El Centro de Apoyo al Discapacitado está diseñado y equipado para la rehabilitación y el abordaje terapéutico de personas con capacidades diferentes. Para más información, comuníquense al 5168-3200. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Los que creen ya forman parte de este universo. Para aquellos que no creen, que todavía tienen dudas o que se rigen solamente por la medicina tradicional, la alopática, aquella con la que hemos crecido todos, ¿qué les dirías? Bueno, la cuestión es recordar, como historiador de la medicina, historiador del conocimiento, de la misma pasión, es recordar qué es lo que ha pasado en los últimos 200 años. Una y otra vez en medicina, las ideas emergentes, los nuevos paradigmas luchan contra una resistencia. Todo abordaje médico, todo abordaje científico tiene un techo. Hace mucho llegamos al techo de la medicina más convencional en oncología. Hace ya décadas que no hay ideas esencialmente nuevas. ¿Qué podemos hacer para la próxima fase? Bueno, tenemos que escuchar. Las ideas emergentes más poderosas son la idea del metabolismo y la idea del sistema inmune. Ambas cosas ya están teniendo un correlato farmacológico y empezamos a ver ya se divisa un nuevo horizonte para la oncología. Desde el seno mismo de la medicina científica están apareciendo nuevas ideas, nuevos abordajes y eso tenemos que ser sensibles, no constituirnos en el obstáculo del progreso, claro, sino justamente en vehículos, en puertas hacia una nueva forma de medicina, ¿no? Y a mí me gustaría quedarme con una frase que vos dijiste antes en una de las notas que hicimos, que nosotros somos los primeros que tenemos que saber elegir acerca de nuestro cuerpo, ¿no? Del cuidado de nuestro cuerpo y del futuro de nuestro cuerpo. Me parece que la conciencia pasa también por uno, ¿no? Por elegir bien uno. Muchas gracias por habernos recibido, por haber anfitrionado y fundamentalmente porque a partir de este programa probablemente haya mucha gente que hoy está descubriendo algo distinto. Y saber que sano o enfermo, que nadie está exento y que el conocimiento es lo que nos va a salvar. Y la prevención sobre todo. Seguro, seguro. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.